Bueno, pues muchas gracias a quienes nos acompañan en la presentación de este libro. Gracias a las doctoras que aceptaron la invitación. Y bueno, antes de pasar, voy a comentar brevemente la historia de este libro. Es un libro que nace como producto del Seminario de Investigación Interinstitucional, Estudios Teóricos y Empíricos sobre Agua, Territorio y Sociedad, que surge desde el año 2011 en un trabajo colaborativo entre el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el CIESAS de la Ciudad de México. Desde ahí se empezó esta historia de diferentes actividades, diferentes publicaciones, y fue como este libro es producto de una de todas esas actividades. Entonces, antes de darles la palabra, quiero hacer extensivo el agradecimiento también por parte de la doctora Concepción Martínez Omaña, quien no nos pudo acompañar, pero bueno, les deja un cordial saludo, el agradecimiento. Un saludo también a quienes nos escuchan. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a darles la palabra a las comentaristas. Entonces vamos a empezar con la doctora Adriana Sandoval. Voy a leer rápidamente su semblanza. La doctora Adriana Sandoval Moreno es investigadora titular de tiempo completo de la UNAM, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y maestra en estudios regionales, también de aquí, del Instituto Mora, y licenciada en Sociología por la UNAM Azcapotzalco. Desde el 2006 es investigadora titular A de tiempo completo de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y desde el 2018 asumió la coordinación de la Unidad Académica. Sus líneas de investigación son la acción colectiva en el manejo del agua y las organizaciones sociales y comunitarias en temas ambientales, agroalimentarios y dinámicas socioterritoriales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece a la red del CIAL-CONACYT, AMER-CIDER y de la red Water-Ladgobacid y de la red de investigadores sociales sobre agua. Ha coordinado varios proyectos de investigación con financiamiento por la GTZ, PAPID UNAM y la Coordinación de Humanidades CNDH. Desde el 2013 ha participado en proyectos PAPID en temas de los sistemas agroalimentarios de las berries, pesca, agua y gestión comunitaria de Michoacán. Sin más, le doy la palabra a la doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco su presencia y también la invitación de la doctora Concepción Martínez Omaña y del doctor Antonio Rodríguez Sánchez, que nos invitaron al seminario y que estuvimos participando de manera virtual en mi caso, no un tiempo todas virtual, todo el equipo virtual, precisamente por la pandemia, hasta tener esta propuesta de libro y finalmente pues ya su publicación y ahora este espacio precisamente para mostrar cuáles son los resultados que tuvimos en la investigación, pero también como resultado de este diálogo que tuvimos en el seminario. Precisamente, muchas gracias. Bueno, los trabajos que integran el libro permiten un acercamiento crítico sobre la actividad, la trayectoria de las mujeres, los roles que han desempeñado en la esfera pública como líder, organizadora de iniciativas comunitarias, defensora de las fuentes de agua, pero también de los territorios. Además de administradoras del agua para la vida en cuanto a su consumo directo del agua, y aquí directamente vinculado con los roles de domésticos y la producción y la preparación de alimentos, además de su participación o inclusión en el espacio público en el trabajo. Voy a comentar yo el escrito, el capítulo de Radamés Villagómez Recendis, quien es doctor en estudios mesoamericanos y maestro en filosofía de ciencias por la UNAM. Además es investigador postdoctoral del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM
Y él participa en el libro con el trabajo Agua, Territorio, Identidad, el liderazgo de las mujeres en los Altos de Morelos, México, y Cayambe, Ecuador. Es un artículo muy interesante que presenta un análisis comparativo sobre el liderazgo de las mujeres en los Altos de Morelos y Cayambe, Ecuador, desde el enfoque de la ecología política feminista, y a partir de este enfoque él presenta un entramado, un análisis de género, de vinculación entre género, el liderazgo de las mujeres y el territorio, la defensa del territorio. El proceso de toma de decisiones de las mujeres en el ámbito local de las comunidades en Hueyapan, Morelos, y el Pecillo, la localidad del Pecillo en Cayambe, es un acercamiento a dos comunidades de tipo rural con población indígena que tiene como característica común, ambas comunidades están en la parte alta, más de 2.000 metros de altura, y dependen de agua de manantial. Además, estos territorios han sido objeto de interés de proyectos que ahorita voy a mencionar. Para el caso de Hueyapan, es un municipio indígena autónomo localizado a las faldas del volcán del Popocatépetl, a una altura de 2.340 metros sobre el nivel del mar, con una vegetación de bosques, coníferos, de pino, encino y oyamel y abetos, y esto para imaginar cuál es el contexto, agua de los manantiales de la barranca de Amatzinac. Una población, para que ustedes tengan contexto, alrededor de 8.000 habitantes, y es una comunidad que históricamente ha tenido conflictos por el agua con los municipios vecinos, como es el Tetela del Volcán, para el acceso al agua potable. Mientras que la localidad, el caso de Ecuador, de Cayambe, está situada en la cordillera oriental de los Andes septentrionales del Ecuador, a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y en esta está la comunidad de Pecillo, con aproximadamente 3.000 habitantes, vegetación de pinos, tiene diferentes fuentes de acceso al agua, además de 2 lagunas. En este contexto, para el caso de Morelos, está un megaproyecto que se pretende establecer de 2 centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huesca, y además un proyecto de un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que se pretende establecer en la comunidad, y por tanto obtener el beneficio del agua de los manantiales que provee el servicio a las comunidades. Para el caso de Ecuador, es también una disputa por el agua entre las comunidades, pero también en las de empresas que se dedican a las cuestiones de producir riego para flores, y esto se promueve que el agua del río Acelcuyo se derive de su desembocadura original, que es a la Amazonía, y ahora se desvíe a otro río que es el Chimba, y esto con las implicaciones que tiene también de no suministrar el agua de manera tradicional a las comunidades. A partir de estos contextos Radamés hace un análisis de la participación de mujeres y toma 2 ejemplos. Para el caso de México, en la trayectoria como líder de Lilia González, mientras que para Ecuador, la trayectoria de Graciela Alba en la comunidad del Pasillo. Villagómez Reséndiz concluye en este proceso. Me gustaría leer algo también. Tengo aquí, si me permiten, un tanto de la trayectoria de Lilia González en México. Dice Radamés: el activismo de Lilia en Hueyapan es, lejos de ser un resultado de los movimientos organizados exprofeso en torno a un proyecto de conservación de los mantos acuíferos de la Sierra Nevada, la movilización de la que formó parte se manifiesta como un fenómeno emergente cuya motivación principal para proteger los manantiales es justamente el aprovechamiento del agua del deshielo a favor del régimen agrícola de riego. A decir de Lilia González, ella conforma un comité de seguridad en la zona fronteriza de las poblaciones
y además formó parte de las autodefensas del estado de Guerrero y pugnó por convertir el grupo de Hueyapan en una guardia comunitaria. Es decir, Lilia González, que solo tenía estudios de nivel básico secundaria, se fue insertando en la defensa del agua y también del territorio en una lucha y fue conformando procesos organizativos de defensa del agua, también del territorio, pero además de la autonomía de las comunidades. Su participación, por ejemplo, en uno de los comités era nada más ella y el resto, grupos de hombres, que tuvo que, en el ámbito público de su participación, pasar por procesos también complicados a nivel comunidad, pero también en la coordinación que llevaba con la participación con hombres. Esto ella lo dice, que también fue algo que fue complicado por su ejercicio en el espacio público. Fue consejera también, representante de uno de los barrios de Hueyapan por casi 3 años, y su participación fue decidida para la conformación del nuevo municipio indígena, en este caso autónomo. Fue electa consejera municipal, posteriormente de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, y ha sido reelecta ya en 3 ocasiones en este municipio, en este espacio. Para el otro caso de Graciela Alba en la comunidad de Pesillo, en Ecuador, ella es una persona que estudió, si tiene estudios universitarios, estudió en Cuba, se especializó, y con esta participación en el ámbito educativo implementó también acciones de defensa del territorio y del agua en su comunidad, involucrando a otras comunidades, y de manera común ellas señalan que este proceso de participación como mujeres, pero además como mujeres indígenas, ha permitido que otras mujeres también estén involucrándose en la defensa de estos bienes naturales, sin que por ello haya sido de una manera fácil o sencilla, por los mismos obstáculos que implica los vínculos de las relaciones entre hombres y mujeres en la comunidad. No obstante a esta estructura machista y patriarcal, tal como lo señalan, pues su participación ha sido decidida en ambas comunidades. Les invitamos entonces a tener esta experiencia, ¿no?, de lectura de Radamés Villagómez Reséndiz. También voy a señalar algunos comentarios del trabajo de Jennifer Diana Hernández González con el texto La administración de la escasez del agua y la construcción de prácticas de reuso bajo una perspectiva de género, y es el caso de las ladrilleras del refugio en León, Guanajuato. Ella es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y expone el caso de la gestión comunitaria del agua en una comunidad conurbada de León, en la comunidad conurbada de León. Esta comunidad de las ladrilleras del refugio fue reubicada por su propia actividad, que se anunció como una actividad contaminante del aire, del suelo y del agua. Por cuestiones también del crecimiento urbano, la comunidad la reubicaron para que desempeñara las actividades, pero desde ahí también empezó un proceso de lucha y de defensa del agua. La administración del agua estaba organizada por 2 comités comunitarios, uno integrado principalmente por mujeres, que es un comité de agua para el uso doméstico, y otro comité integrado principalmente por hombres para las actividades de la ladrillera. Del 2015 al 17, la comunidad sufrió un proceso de escasez verdaderamente crítico, porque el agua del pozo que estaba dirigido para el consumo humano se agotó, se acabó.
mientras que el pozo que estaba dedicado para el consumo, o para el uso, perdón, de la actividad de las ladrilleras, fue clausurado por parte de la Comisión Nacional del Agua, y esto llevó a que la comunidad tuviese un proceso verdaderamente difícil de agua en general para promover o continuar con la actividad, pero también en cuanto a su economía, porque la primera decisión que tomaron es comprar el agua en pipa. Llegó un momento que el nivel de gasto que implicaba esto les generó afectación a la economía familiar, y es aquí donde el texto nos convoca a la reflexión, porque las mujeres fueron los grupos de mujeres fueron los que implementaron estrategias de captación de agua de lluvia, pero además de administración del agua, de conservar el agua. Las condiciones económicas de esta localidad son verdaderamente marginales, y con todas estas condiciones las mujeres implementaron tecnologías para captación de agua de lluvia, administrar el agua de lluvia, reusar el agua, y este reuso de agua, además de disponerla para otras necesidades de la casa, también para las ladrilleras. Entonces, posteriormente, en el 2008, la organización y la gestión del agua pasa a ser municipalizada después de un conflicto interno que tiene entre la comunidad, pero también entre la comunidad con las autoridades, en este caso de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y Municipal. Parece que se resuelve el agua, pero tiene implicaciones. Pasa la tarifa de 50 pesos mensuales a 300 pesos. Es decir, parecía que había sido la mejor salida. No funcionó para la economía familiar y tampoco para reactivar la actividad ladrillera, y entonces la alternativa que generaron las mujeres de cosecha de agua es la que hasta la fecha, bueno, según refiere el texto, es que ha mejorado las condiciones de la comunidad y de las familias en cuanto al acceso al agua, a la disposición de agua para los otros usos dentro del hogar, pero también de la actividad económica, que es central para para las comunidades, para las familias de esta comunidad que dependen de las ladrilleras. Entonces, un texto también muy interesante de la trayectoria y el papel de las mujeres en la gestión del agua, y en este caso de la gestión comunitaria del agua. Entonces les invitamos a leer estos dos textos que por lo menos a mí me tocó comentar. Muchas gracias. Okay. Bien. Muchas gracias, agradecemos la intervención de la doctora Adriana. Como pueden ver en cada uno de los capítulos que ella acaba de comentar, pues bueno, nos da un ejemplo de las dos secciones en las que se divide esta obra. El lector va a encontrar dos secciones, la obra está dividida en la primera sección habla sobre artículos que están encaminados al tema de las disputas por el agua, participación de la mujer en los conflictos medioambientales. Entonces, el texto de Radamés Villagómez es parte de ese primer eje, y el segundo, el de Jennifer, es parte del segundo eje, que se titula Relaciones de Género en la cuestión comunitaria y social del agua ante la escasez y conservación del medio ambiente. Entonces, como pueden ver, se trata de una obra que presenta variedad, y no obstante que las técnicas de investigación son cualitativas, pues también hay una variedad en las obras que en las estrategias empleadas, ¿no?, por cada uno de los autores, y del autor y la autora en este caso. Entonces, vamos a pasar a con la siguiente comentarista. Ella es la doctora Miriam Solís Lizama. Ella es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México,
maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha publicado en diferentes revistas, así como capítulos de libros, tanto en México como en Estados Unidos. Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados por la Fundación Ford, la Universidad de Florida en Janesville, la Fundación BBVA y el Colegio de la Frontera Norte. Ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y es docente en la Maestría de Desarrollo Social que imparte la Academia de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano Acantis. Sus investigaciones abordan temas como migración internacional, mercado laboral y género. Entonces, los dejo con la doctora Miriam. Muchas gracias, Antonio. Y también quiero agradecer por la invitación para participar en esta presentación del libro. Y bueno, yo les voy a leer unas notas que escribí sobre la obra. Y pues disculpen que tenga un dulcecito en la boca, pero es para aclararme en la garganta que anda un poquito mala. Entonces comienzo. La obra, coordinada por María Concepción Martínez Omaña y Antonio Rodríguez Sánchez, la integran 6 capítulos, organizados en 2 ejes. El primero lleva por título Participación de la mujer en los conflictos medioambientales, disputas por el agua y el territorio frente a los megaproyectos. Y el segundo se titula Relaciones de género en la gestión comunitaria y social del agua ante la escasez del agua y la conservación. Le quitaron un cable de la bocina. Bueno, continuamos. Al igual que Adriana, voy a presentar 2 de los trabajos que integran la obra. Uno que forma parte del primer eje temático y el segundo pues, forma parte del segundo eje. Pero antes quiero señalar algunos puntos de la obra en general. Este es un libro donde autores y autoras desde distintas disciplinas como la historia, sociología y antropología analizan a partir de distintos marcos teóricos como el ecofeminismo, el derecho humano al agua, la ecología política feminista, entre otros, los estudios del agua desde una perspectiva de género, resaltando los diversos roles que las mujeres desempeñan en las luchas por la defensa del recurso hídrico. La diversidad de realidades descritas en el libro sin duda alguna lo enriquecen, porque se complementan las temáticas, se amplían los marcos interpretativos, se contrastan los análisis y despiertan el interés del lector por leer cada uno de los trabajos. La metodología cualitativa que domina en la obra, con trabajos etnográficos finos, cuidados, que siguen una lógica descriptiva sistemática y coherente, nos aproxima a contextos físicos y sociales geográficamente distantes, ya que se ubican en más de un país, pero donde se desarrollan problemáticas similares a las que se viven en distintas partes de México, tanto en zonas rurales como urbanas. Esta diversidad de realidades invitan al lector a reflexionar sobre lo que ocurre en su propio contexto o en los más próximos en temas de agua y de relaciones de género. Es un libro que, aunque aborda el estudio de procesos de resistencia actuales, destaca la histórica participación que las mujeres han desempeñado en movimientos sociales o procesos de resistencia, estados en sus espacios de convivencia diaria. Con ello, los distintos capítulos destacan lo importante que es indagar en el pasado para comprender y poder explicar de una manera más amplia cómo y por qué las mujeres hoy día son actoras clave en las luchas por la defensa del agua y el territorio. Los distintos capítulos también destacan las relaciones desiguales en las que se hallan inmersas no solo las mujeres por su condición de género, sino determinados grupos frente a otros en su lucha por la defensa del agua. Los procesos de resistencia o luchas en las cuales las mujeres son actoras principales dan cuenta del vínculo o la relación entre el agua y el territorio y entre estos y la construcción de las identidades,
de las pertenencias, de los distintos significados que las mujeres crean y comparten a partir de su relación con el agua, la cual se genera principalmente por las actividades que ellas realizan en el espacio doméstico. Aunque algunos de los capítulos destacan la relevancia de la reivindicación étnica y el derecho a la libre determinación como factor de lucha por la defensa del agua, al ser un libro que nos presenta realidades urbanas y rurales, estas últimas, con presencia de grupos étnicos, nos permite identificar las diferencias y similitudes que existen en las relaciones de género cuando éste se vincula con la condición étnica y nos muestra que la dominación masculina puede o es más acentuada entre los grupos étnicos. Pero al mismo tiempo y a pesar de las condiciones adversas para las mujeres indígenas, algunas de ellas están participando en los procesos de resistencia en defensa del agua. Es un libro que desde el ámbito académico nos permite dialogar con distintas corrientes teóricas y propuestas metodológicas para abordar el estudio del agua, pero al mismo tiempo, como ciudadanos, nos hace reflexionar sobre nuestra propia realidad, sobre nuestra propia relación con el vital líquido. Nos obliga a cuestionarnos sobre nuestras propias acciones, es decir, nos lleva a preguntarnos si estamos contribuyendo o no a su cuidado. Y para quienes, como una servidora, desde siempre hemos habitado en un espacio donde el agua hasta el momento no es un recurso del cual hayamos carecido, nos obliga a voltear la mirada y escuchar las voces de aquellos ciudadanos que se han organizado para denunciar públicamente la contaminación del acuífero en Yucatán, que han unido esfuerzos para oponerse a distintos megaproyectos que amenazan la calidad del agua que llega o llegará a los domicilios en los próximos años y demandan una distribución equitativa del recurso. Bueno, ahora sí voy a comentar cada uno de los capítulos que me tocó. El primero es el capítulo que lleva por título La participación de las mujeres en los conflictos por el agua en la Ciudad de México, el caso del Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, escrito por los coordinadores de la obra, María Concepción Martínez Omaña y Antonio Rodríguez Sánchez. Este capítulo corresponde al tercer trabajo que forma parte del primer eje analítico de la obra. Como los mismos autores señalan, el objetivo del trabajo es visibilizar las distintas modalidades de participación de las mujeres en la organización y movimiento social en la defensa del agua y del territorio, particularmente de las mujeres que habitan en la colonia de Santo Domingo. En la primera parte del capítulo se presentan algunos planteamientos teóricos sobre los estudios del agua con perspectiva de género, dejando en claro desde qué perspectiva de análisis abordan la participación de las mujeres en los movimientos sociales, de tal manera que más que analizar las relaciones de género, lo que muestran es cómo el sistema lleva a las mujeres a desempeñar ciertos roles en los procesos de resistencia o luchas en respuesta a las necesidades que se les presentan. Posteriormente, los autores señalan cuáles fueron las distintas técnicas utilizadas para la recopilación de la información. Fueron entrevistas, etnografía, cartografía participativa y trabajo hemerográfico. Y a lo largo del texto se puede apreciar el aporte de cada una de las técnicas, así como la rigurosidad con la que los autores recabaron y sistematizaron la información hasta lograr un análisis amplio y profundo del contexto estudiado. Resulta acertado que un tercer apartado del capítulo corresponde a la descripción del contexto de estudio. En esta sección, los autores hacen un recorrido histórico sobre el proceso de conformación de la colonia Santo Domingo, mostrando las redes que se crearon entre los primeros habitantes, los liderazgos que surgieron, los distintos actores centrales, políticos y sociales que participaron en la conformación de la colonia y los roles que las mujeres desempeñaron en las primeras movilizaciones para lograr la regularización de sus terrenos y para que se les suministraran los servicios públicos básicos. En los dos últimos apartados, los autores se centran en describir cómo se da la participación reciente de las mujeres en la organización vecinal de Santo Domingo, principalmente el papel que han desempeñado en ciertas actividades en su lucha por la defensa del agua. La problemática en temas de agua que se presenta surge a partir de la oposición de los habitantes de pueblos y colonias del Pedregal de Santo Domingo a un megaproyecto inmobiliario que pretende desarrollarse en el predio Azteca 215. El argumento es que el megaproyecto de centenares de departamentos comenzó a desarrollarse sobre un acuífero somero,
causando daños importantes que podrían o ya están comprometiendo la calidad y cantidad de agua que llega a las colonias de Coyoacán. Las vecinas de Santo Domingo, que han acumulado experiencias en distintos movimientos sociales previos, se han unido a la lucha por la defensa del agua y del territorio para evitar que Azteca 215 se convierta en un desarrollo inmobiliario más. Los autores describen los distintos roles que estas mujeres juegan en plantones y diálogos con autoridades de la alcaldía. Partiendo de una metodología cualitativa, reconstruyen históricamente la participación de las mujeres de Santo Domingo en los movimientos de resistencia a través de sus propias narrativas, resaltando la relevancia de la historia oral y la memoria individual y colectiva para la comprensión de su participación actual en la defensa del agua. A través de esas narrativas, también destacan el papel que juega el sentido de comunidad, de pertenencia y de identidad en la conformación y permanencia de los movimientos sociales. Este capítulo deja al lector con ganas de conocer más sobre lo que acontece en Santo Domingo. En lo personal, como antropóloga, disfruté del excelente trabajo etnográfico realizado por los autores, porque logra aproximarnos al espacio físico, pero también a la red de relaciones que sostienen los movimientos de lucha y resistencia de las mujeres. Y para quienes, como una servidora, alguna vez habitaron uno de los predios de la colonia de Santo Domingo, resulta inevitable mirar al pasado y reflexionar sobre las desigualdades que imperan en temas de distribución de agua en la Ciudad de México, con toda la problemática y conflictos que genera y que son frecuentemente tema en los medios de comunicación. Bueno, ahora leeré los comentarios que corresponden al capítulo que lleva por título Gestión comunitaria del agua de manantial y la construcción de relaciones de género en la cuenca alta del Río Duero. Y esta es de la autoría de aquí Adriana, que nos acompaña. Bueno, con este trabajo, la autora nos transporta o traslada a una región de Michoacán, con contextos urbanos, rurales y étnicos, que conllevan un reto para el análisis de las relaciones de género, ya que las características o atributos de los grupos matizan dichas relaciones. Adriana señala que el objetivo que persigue en el texto es doble. Primero, mostrar cuáles son las condiciones socioambientales de la cuenca alta del río Duero y los roles de mujeres y hombres en el acceso, uso y control del agua. Segundo, analiza las interacciones en el manejo comunitario del agua y cómo se están construyendo nuevas relaciones de género como resultado de novedosas propuestas colaborativas para mejorar las condiciones ambientales de la cuenca, principalmente en lo que respecta al agua. Objetivo que cumple a cabalidad a lo largo del texto. A lo largo de ese texto, Adriana nos describe los roles que hombres y mujeres desempeñan en términos de gestión del agua. Destaca que los hombres han sido quienes históricamente han tenido el control de dicha gestión, lo que ha llevado a que las mujeres queden excluidas de la toma de decisiones respecto al uso, acceso y control del agua en sus comunidades. Sin embargo, en los últimos años, algunas de ellas se han integrado como miembros de los comités que se encargan de la gestión comunitaria del agua. La autora muestra que la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones se debe en parte a las relaciones de género desiguales entre hombres y mujeres, lo que a su vez ha llevado a que la relación que ellas establecen con el agua también sea distinta a la que establecen los hombres con el recurso hídrico. Adriana señala que los cambios en la actividad productiva en la cuenca alta del río Duero ha llevado no solo a la disminución del nivel de agua de los manantiales y de los ojos de agua, sino a que se comprometa la calidad del recurso hídrico debido al uso de fertilizantes y herbicidas. Ante este panorama, destaca que las mujeres han expresado su preocupación por mejorar las condiciones ambientales en sus comunidades en lo que respecta al agua. De ahí que hayan encontrado espacios de participación a través de los comités que se encargan de la gestión del líquido. Esta inmersión de las mujeres en los comités ha dado como resultado que las relaciones de género comiencen a transformarse. Ciertamente falta mucho camino por recorrer y las mujeres aún encuentran obstáculos para que puedan participar en la toma de decisiones, pero como lo muestra el trabajo de Adriana, los talleres de capacitación para mejorar las condiciones ambientales no solo abren espacios para mejorar las condiciones no deseadas en la cuenca, sino para que las mujeres construyan relaciones de género más equitativas. Ahora quisiera hacer unos comentarios sobre los aportes del texto.
Primero, la autora hace un breve recuento de los distintos enfoques que abordan el estudio de género y medio ambiente, que le sirven como punto de partida para el análisis de la información recabada en campo. Con este breve recuento y sin profundizar en debates conceptuales extensos, nos permite comprender de manera clara y acertada cuáles han sido los avances en las discusiones en torno al vínculo entre ambas temáticas, desde el enfoque mujeres en el desarrollo hasta la ecología política feminista, y entender desde cuál marco elabora su análisis. Segundo, Adriana nos presenta un análisis cualitativo que logra conectar al lector con el contexto estudiado. La etnografía que nos presenta sobre el espacio físico, sobre las relaciones e interacciones que ahí ocurren, sobre los conflictos que se han presentado por cuestiones ambientales, los acuerdos que se toman para mejorar las condiciones no deseables, y sobre las transformaciones en la toma de decisiones con respecto al manejo y gestión comunitaria del agua, y que han llevado a que se generen nuevas relaciones de género. Esa descripción puntual y cuidada hace que el lector sienta que se encuentra frente a una serie fotográfica con una nitidez de calidad que atrapa su interés para continuar mirándola a través de la lectura, hasta identificar y comprender lo que está ocurriendo en el contexto estudiado en términos de relaciones de género y medio ambiente. Adriana recurre a varias técnicas de recopilación de información como las entrevistas, pero también nos presenta dibujos realizados por mujeres purépechas y donde ellas plasman los recuerdos que tienen sobre la cuenca del río Duero antes de que bajaran los niveles del agua, así como otros dibujos que ya muestran el deterioro de las condiciones ambientales. Estas imágenes llevan implícitos significados que se guardan en la memoria colectiva de las mujeres y que recargan los valores socioculturales que ellas atribuyen al agua y las lleva a desarrollar una relación particular con ella, al considerarla fuente de vida. Considero que el uso de los dibujos para adentrarse a la relación que las mujeres purépechas establecen con el agua enriqueció el análisis cualitativo y dio pie a que se pueda profundizar aún más en torno al conjunto de significados inmersos en la relación de las mujeres purépechas con el medio ambiente. Otra parte interesante del trabajo de Adriana es que en su análisis nos deja ver cómo hay matices entre las relaciones de género que se dan entre hombres y mujeres en espacios urbanos y las que ocurren entre hombres y mujeres en espacios rurales, donde además interviene el factor étnico, ya que aun cuando los diferentes grupos se tratan de relaciones desiguales, donde el control y poder suelen ejercerlo los hombres, la desigualdad parece ser más acentuada en los grupos étnicos. Por lo tanto, que al interior de las comunidades étnicas, la participación de las mujeres en la gestión comunitaria del agua esté transformando las relaciones de género, nos habla de cambios importantes para mejorar sus condiciones de vida. Y bueno, yo nada más quisiera terminar extender una felicitación a los coordinadores de la obra, así como a los autores, porque el trabajo es realmente bastante interesante. Es un trabajo que se lee con muchísimo interés porque está escrito y está presentado por todos los autores, de tal manera que te acercan al contexto, te sientes ahí, te sientes que vas de la mano con ellos, platicando incluso con las personas con las que ellos platicaron, ¿no? O sea, el uso de los testimonios en los distintos textos enriquecieron mucho la obra. Felicidades. Okay. Muchas gracias Miriam por los comentarios, por las felicitaciones también. No, y nada más comentar que pues este es el primero de muchos. La verdad es que el libro ha tenido bastante aceptación y un proyecto como este creo que vale la pena que se siga desarrollando. Es un poco o un mucho el objetivo de este seminario, ¿no? Que es formar un grupo con investigadoras, investigadores con una perspectiva y enfoques transdisciplinarios en los que podamos colaborar todos y todas y que sigan surgiendo más obras como la presente, ¿no? Entonces seguiremos trabajando en ese sentido. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Mariana Betsabe Pelayo Pérez. Ella es doctora en Ciencias de la Sostenibilidad con mención honorífica por la UNAM. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y catedrática de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha escrito en las revistas de divulgación como El Universal y Nexos,
y es panelista de la mesa de expertos ambientales en el programa de televisión 1.5 grados para salvar el planeta de Noticieros Televisa. Forma parte del Comité de Ética de Posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y es integrante del Consejo Científico de la revista Patriter de Geografía y Humanidades de la Universidad de Brasilia. Forma parte de instituciones de investigación como Walter Lardovazzi, Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Ha escrito para revistas científicas y ha realizado estancias de investigación internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile, y en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Su enfoque de investigación privilegia los estudios desde la ecología política, la geografía humana y la antropología ambiental. Sus líneas de investigación son modos de vida rurales y adaptación, gobernanza ambiental en situaciones de conflicto y posconflicto, hidropolítica, biopolítica, género y ambiente, ontologías relacionales y multiespecie y ecotecnia. Dejo la palabra a la doctora Mariana Betsabe. Bueno, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación a comentar dos capítulos de este libro que me pareció muy pertinente, muy importante, porque se discute mucho la crisis ambiental, se discute la escasez de los recursos, se discute las gobernanzas, pero no se ha discutido el género. ¿Qué situación tiene el género, las relaciones de género cuando estamos hablando de los bienes comunes? ¿Sí? Yo voy a hablar de un capítulo muy bonito que se titula El ecofeminismo en los conflictos mineros por el agua y el territorio. Una aproximación desde el proceso de resistencia del Valle de Famatina, Argentina. La autora es Marian Solá Álvarez. Y bueno, la autora inicia explicándonos cómo los procesos extractivistas fomentan que se desarrollen o se construyan estos procesos de resistencia llamados ecologismos populares. ¿Qué son los ecologismos populares? Básicamente surgen de los primeros usuarios de los recursos naturales, ya sea un río, sea un bosque, ¿no? Algo que te da un servicio ecosistémico que se perciben un riesgo con sus recursos naturales o se ven amenazados por una actividad extractiva. Aquí la autora nos habla de la actividad extractiva de la minería y básicamente nos dice que el sur global es víctima de ese tipo de procesos, tanto de la ocupación intensiva del territorio, la demanda de agua y energía, y bueno, ¿no? El activismo de base se construye a través de la percepción del riesgo. En este caso, el activismo de base pues se constituyó con un grupo de mujeres, ¿sí? El protagonismo lo tuvieron las mujeres, y bueno, ubica la corriente ecofeminista, ¿sí? Para explicar el capítulo y hace un despliegue. Pero primero voy a explicar en términos geográficos cómo está constituido el Valle de Famatina, Argentina. Está en el norte del país, ¿sí? Es una zona serrana con dificultades hídricas, es una zona árida y semiárida que funciona y presta servicios ecosistémicos como el aprovisionamiento de agua, donde ha habido varios intentos de instalaciones de proyectos megamineros, específicamente proyectos que extraen oro y cobre. Y bueno, aquí la minería no cuenta con una licencia social. En ese sentido, a partir de este tipo de conflictos y este tipo de percepciones del riesgo por tantas empresas mineras, las mujeres inician una especie de movilización, ¿sí? Y la autora emplea el término de ecofeminismo, que el ecofeminismo es un movimiento o corriente teórica, pero también es un movimiento social, el cual unifica la palabra ecologismo y feminismo. ¿Y por qué vienen tan de la mano el ecologismo y el feminismo? Porque así como la crisis ambiental y la naturaleza es usada, explotada, ¿no? Usufructuada por parte de la mano del hombre, también se dice en el ecofeminismo que los cuerpos de las mujeres son utilizados y explotados en semejanza con la parte de la naturaleza, ¿no? Y bueno, por eso utiliza estos lineamientos, ¿no? Teóricos y epistemológicos. Y bueno, el ecofeminismo habla de que todo ese tipo de explotaciones, usufructos de la naturaleza, básicamente es por ciertas valorizaciones instrumentales y mercantilistas de la naturaleza propias de una matriz patriarcal, ¿no?
Y las mujeres tienen en este conflicto del Valle de Famatina un fuerte acompañamiento desde la praxis ecofeminista, pero la autora hizo el enlace a partir de la ética de los cuidados. La autora expresa que las mujeres tienen un despliegue muy movilizador, un despliegue de resistencia a partir de la ética de los cuidados. ¿Y qué significa la ética de los cuidados? Básicamente es promover el sostenimiento de las fuentes naturales de vida, los ecosistemas, las entidades no humanas, estamos hablando de la flora, la fauna, minerales, ¿no? Otro tipo de especies también que son importantes en los ecosistemas. Entonces aquí la autora expresa que el extractivismo es una de las mayores expresiones del modelo capitalista patriarcal sobre la naturaleza. Se asocia a la lógica de dominio patriarcal que se ejerce sobre las mujeres y con la vinculación con los organismos no humanos. El ecofeminismo, voy a hacer un paréntesis, que bueno, también la autora lo explica, inicia o tiene sus inicios en 1974. Esta corriente y movimiento también social empieza en Francia, pero se consolida y empieza con un fuerte despegue en Estados Unidos a partir de mujeres que luchaban por los agroquímicos, ¿sí? Y también los fertilizantes y las consecuencias que tenían en su salud. Esos son los orígenes del ecofeminismo. Y el ecofeminismo surge de grupos de mujeres preocupadas por su salud, preocupadas y en protesta con la ginecología ortodoxa e instrumental que era demasiado violenta en aquellos tiempos. Y bueno, aquí el ecofeminismo que va a utilizar la autora, porque hace un despliegue casi evolutivo en qué consisten estos movimientos, porque así como hay diversos feminismos, hay diversos ecofeminismos, utiliza el ecofeminismo crítico constructivista. Este ecofeminismo me gusta mucho porque deja el misticismo, que normalmente se habla a veces de una relación femenina con la naturaleza, y finalmente aquí nada más estamos reproduciendo que la madre naturaleza tiene las mismas propiedades que una mujer, ¿no? Reproducirse, ser explotada, desplazada. Entonces esta corriente teórica del ecofeminismo crítico constructivista lo que propone es lo siguiente: las mujeres se dan cuenta de la explotación, de los procesos de deterioro ambiental mayormente y más pronto porque están en contacto por los roles de género y la división sexual del trabajo. Son las que hacen usufructo de las materias primas, de la leña, del agua, ¿sí? De la siembra, porque son las que cocinan normalmente por rol de género o por división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, de eso habla este ecofeminismo y creo, para mí es de mis favoritos, porque quita el misticismo del ecofeminismo tradicional que todos conocemos, ¿sí? Y emplea estas categorías que lo atribuyen más a que históricamente nos han situado en el espacio privado, donde hay que elaborar, hacer actividades de cuidado domésticas y sobre todo en un contacto muy íntimo con la naturaleza, pero por estos roles, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede en el Valle de la Famatina? Los proyectos mineros se están instalando en el nacimiento de las cuencas hídricas o próximos a estos reservorios de agua subterránea, ¿no? El carácter hidrointensivo que presenta este panorama es muy complejo porque hay una competencia por el agua, por la escasez, y también amenaza al endemismo del mismo sistema de la Sierra de Famatina, dentro del Cono Sur, ya que tiene características muy específicas de la región en términos de biodiversidad. Estos conflictos también se va a agregar que ya tenían un precedente. El tema de la agricultura intensiva también es un precedente para la escasez de agua. Ahora agreguemos de la actividad extractiva de la minería, pues están en serios problemas, ¿no? Entonces, este problema, en este movimiento, en este tipo de resistencias, las mujeres tienen un gran protagonismo desde el inicio del conflicto, no solo en términos cuantitativos, sino que fueron las primeras que fueron a cuestionar, a preguntar sobre las consecuencias de estos desarrollos mineros a gran escala, a emitir señales de alerta y activar los vínculos familiares y convocar a las comunidades para organizarse y para garantizar alguna ruta de acción. Sin embargo, fueron reprimidas, algunas fueron señaladas, recriminadas, ¿sí? Y bueno, el protagonismo de las mujeres fue estar al frente de la lucha, colocar el cuerpo, como menciona la autora, ¿no? Y por desgracia también fueron víctimas de violencia. Al final la decisión fue una decisión de empresarios, de políticos,
Y aunque ellas fueron las primeras que implementaron la resistencia y estuvieron en la lucha, en la toma de decisiones, en los diálogos, ¿sí? Cuando se tomaron las decisiones de qué iba a suceder con la región, no fueron escuchadas, no tenían ni voz ni voto. Entonces me parece que es un tratamiento de injusticia cuando ellas fueron las que iniciaron la lucha y este movimiento o movilización. Enseguida voy a hablar de otro capítulo que también me gustó mucho y que creo que yo lo viví en mi trabajo de campo también. Esta expresión del ejido, la categoría de los ejidos. Y este capítulo se llama La organización ejidal, bastión de la dominación masculina en el manejo y administración del agua para riego, escrito por Gaya Alejandra Troncoso Arredondo. Este capítulo es un antagónico al anterior, porque el anterior habla de todo lo que fue la participación femenina, ¿no? En la resistencia y en la lucha del territorio y del agua. Y aquí habla de cómo el agua, como un bien común, ha sido básicamente un bien que ha sido cooptado por los hombres bajo la figura de los ejidos. No sé si han estado en los espacios rurales aquí en este lugar, pero los espacios rurales se rigen por una cosa que se llama ejido. Y bueno, tiene sus asambleas ejidales, sus reuniones cada domingo, ¿no? Y bueno, la autora inicia explicando que el género es un código cultural que sustenta el sistema de dominación masculina. La organización ejidal es el eje articulador de las relaciones sociales en torno al manejo y administración del agua, e infraestructura de riego, y esto ejerce el poder de manera diferenciada en los sistemas de riego. Esto trasciende en impedimentos para el acceso a los recursos y el territorio por parte de las mujeres, porque siguen centrados en un sistema androcéntrico. En consecuencia, son los hombres del ejido que ejercen el control y poder en el manejo del sistema de riego, mientras las mujeres están quedando relegadas a las actividades domésticas de la esfera privada, a las actividades comunitarias, a organizar la fiesta, ¿no? Actividades secretariales, pero no al mando ni a tomar decisiones dentro de los ejidos, ¿no? Es decir, no están integradas en la gobernanza de estos espacios rurales. La organización ejidal en estos espacios, específicamente en el canal principal Las Fuentes, ubicado en Jutepec, Morelos, México, específicamente en el módulo de riego 04 Las Fuentes y el distrito de riego 06 del estado de Morelos. Esta organización ejidal, como en todos los espacios rurales, no cuestionan que está bajo la dominación masculina, ¿sí? Es raro ver ejidatarias, y si hay ejidatarias son porque fueron heredados los cargos o porque se acaba de morir su esposo, ¿sí? Así es como delegan, ¿no?, el nombramiento de ejidataria. Entonces, los estudios precedentes poco han argumentado el papel de la organización ejidal en la reproducción de la dominación masculina y divisiones genéricas del acceso al uso y del agua y la infraestructura de riego. El sistema de dominación, ¿sí?, no solo genera sujetos dominados pasivos dotados del atributo femenino, sino que los propios dominadores dotados del atributo de la masculinidad se convierten en sujetos dominados por su dominación. El sistema de dominación como estructura de poder se perpetúa a través del capital social, es decir, aquí el sistema de dominación del ejido domina toda la comunidad, las decisiones, la toma, el usufructo de los recursos naturales, no nada más del agua, va de la mano del ejido. Entonces, evidentemente, se reproduce a partir del capital social, de la iglesia, de la escuela, ¿sí?, del Estado. Se sigue reproduciendo este poder masculino. La figura del ejido se consolida con el cardenismo para hacer cumplir las promesas de la revolución a la clase campesina. Pese a ser una figura que reconocía el derecho de los campesinos e indígenas y como grupos sociales históricamente de la subalteridad, jamás al acceso a los recursos como tierra y agua, el carácter de este proceso no ha dejado de ser androcéntrico. No se ha cuestionado qué papel tiene la mujer, sí, pese a que la defensa por los más vulnerados o estos grupos minoritarios, pues hay una frase que dice ahí: ¿quién es la más pauperizada? La esposa del obrero, ¿no? Porque tiene doble trabajo, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí. Es un asunto de justicia que, pese a que las mujeres, algunas de ellas son ejidatarias y figuran en el padrón de la práctica, los sujetos que detentan el poder son hombres. Es decir, aunque haya una mujer o dos ejidatarias,
mujeres suelen delegar a algún familiar varón esta responsabilidad de opinar y de ejercer sus derechos como ejidatarias por tradición, aunque el mismo documento diga que ella es ejidataria, por una tradición, por una institución, ¿no? O por este capital social. El régimen político mexicano constituye la base del patriarcado público, representado en el imaginario de los individuos con la figura quimérica del Estado. La organización ejidal constituye una esfera del mundo rural que ha sido predominantemente masculina al obedecer criterios socioculturales dicotómicos como masculino-femenino, privado-público, actividades productivas y actividades domésticas. Es así como los recursos comunes, los bienes comunes naturales siguen bajo la autoridad y el poder control masculino en los espacios rurales. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Agradezco a las tres presentadoras. Por parte de la doctora María Concepción Martínez y un servidor, agradecemos que nos hayan acompañado. Sabemos que vienen de lejos. Gracias por haberse desplazado hasta acá. Y bueno, ya nada más cierro comentando que, como pueden ver, pues este libro es un primer acercamiento, de los primeros acercamientos, a los estudios del agua con enfoque de género, y nos quedan como dos perspectivas, ¿no? Una optimista y una pesimista. La optimista es que, bueno, se empieza a evidenciar, a hacer más público, a darle más difusión a los roles que desempeñan las mujeres en todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, pero el pesimista es que todavía falta mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, queda abierta la puerta para continuar con este tipo de estudios y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y ojalá que les interese el libro. Hasta luego.